las principales prioridades que deben tomar los consejeros delegados de las compañías en estos momentos en los que podríamos decir que ya estamos en la recta final de la pandemia. Saludamos a Daniel Sánchez Reina, analista vicepresidente de Gartner en el área de liderazgo y de cultura organizacional. Daniel, muy buenas. Muy buenas, Marta. Bueno, un placer estar con vosotros de nuevo. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre, en Negocios Televisión de forma semanal. Bueno, vamos a estructurar, ¿no?, este mensaje. Cuando hablamos de las prioridades que tienen los consejeros delegados en estos momentos, entendemos que esto abarca toda una serie de variables dentro de la empresa, a modo también de liderazgo, de estructurar el mensaje, de dirigir, canalizar también los esfuerzos de la plantilla, los objetivos de negocio. En este caso, por empezar por alguna parte, ¿cuáles son las acciones que deberían llevar a cabo los consejeros delegados respecto, por ejemplo, a los aspectos comerciales de la compañía? Sí, pues fíjate, vamos a hablar de esos aspectos comerciales, como tú bien dices. Vamos a hablar también de otro foco muy importante, muy relevante, que es la tecnología, y después acciones sociales, que también es otro foco que no hay que olvidar, ¿no? Nosotros realizamos en Gartner anualmente un estudio con más de 500 CEOs en todo el mundo, de todas las geografías, de todos los sectores, para analizar sus prioridades, para analizar sus desafíos, ¿verdad? Y en este ámbito comercial que tú comentabas, tienen dos grandes prioridades. El top 2 de las prioridades de los CEOs actualmente son el crecimiento y la tecnología. Y esta última, la tecnología, que la aparcamos de momento porque hablaremos sobre ella en el siguiente apartado de tecnología, pero simplemente para que los oyentes se hagan una composición de lugar y de magnitud, estamos hablando de un interés que ha crecido el 20% con respecto al año anterior. Con lo cual, el top 2 de prioridades, crecimiento y tecnología, con la tecnología creciendo muchísimo. Y hay un aspecto muy curioso aquí, porque en el top 10 de las preocupaciones, de las prioridades del CIO, aparecen tres elementos que están correlacionados, pero de una forma muy curiosa. Fíjate, el coste, la preocupación por el coste, pues se ha reducido un 17% con respecto al año anterior. La preocupación por el riesgo se ha reducido un 7% con respecto al año anterior, lo cual quiere decir que los CEOs están mucho más dispuestos y predispuestos a aventurarse. Precisamente quieren ese crecimiento y si hay que asumir algún tipo de riesgo, lo van a hacer. Interesante, la eficiencia que era como un tótem, ¿verdad?, dentro de las prioridades de los CEOs tradicionalmente, pues ha caído con respecto al año anterior un 18%. ¿Por qué? Porque ahora la eficiencia no es la prioridad, ya eficientaremos el año que viene, vamos a crecer. Y claro, esto, ansia por crecimiento, este hambre por crecer, no es gratuita. Surge porque el 60% de los CEOs anticipan un boom económico en el 2022 y van a realizar varias acciones. Algunas de ellas tienen un carácter muy vertical, muy sectorial, pero hay un dato curioso. Prefieren el crecimiento inorgánico, es decir, a través de adquisiciones, porque se ha doblado con respecto al interés en capturar nuevos mercados. Es decir, hay el doble de CEOs que quieren crecer inorgánicamente que los que quieren crecer capturando nuevos mercados. Claramente quieren pescar en las aguas del ciclo contractivo del que estamos saliendo. Y ya por último, en este capítulo comercial, los consejos de administración, los jefes de estos CEOs esperan mayores beneficios a partir de ahora, lo cual pone una presión adicional en los CEOs. Y para ligarlo con el capítulo de la tecnología, en el cual entraremos ahora, un 3% del EBITDA, los CEOs esperan que provenga de la transformación digital. Dejo aquí una amiguita por si la queremos recoger en alguna otra ocasión, en las semanas venideras, para hablar de cuáles son las prioridades y los desafíos de los consejos de administración. O sea, realmente están alineados con lo de los CEOs,
Esperemos que sí, ¿verdad? Porque si no, mal iríamos. Pues sobre esto podemos hablar en otra ocasión, ¿no? Y si te parece, Marta, hablamos del capítulo tecnológico. Es el top 2, está dentro del top 2. Recordemos crecimiento y tecnología, que con un interés creciente del 20% comparado con el año anterior. El 70% de los CEOs quieren acelerar su transformación digital. Ya no quieren solamente sobrevivir, sino que quieren sobresalir, ¿no? De hecho, hay muchísimas compañías que sus planes de transformación digital a 5 años los han adelantado a 5 meses durante la pandemia. La inteligencia artificial es la palanca principal con el impacto más potente, de acuerdo a lo que opinan los CEOs y con buen criterio, ¿verdad? Porque realmente las oportunidades que abre la inteligencia artificial son espectaculares. Y quiero lanzar un mensaje a nuestros oyentes. La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. No es algo ciber que está ahí por llegar al mundo de la empresa. No, ya está presente. Aquellas empresas que se destacan sobre el resto o sobre sus competidores más inmediatos, para ellas la inteligencia artificial es mainstream, es algo ya business as usual de cada día, ¿verdad? Este 3% que comentaba antes, que los CEOs quieren que provengan su EBITDA de la transformación digital, no lo pueden hacer solos los ejecutivos tecnológicos. Afortunadamente tienen la estrecha alianza de su CEO, pero necesita expandirse. No lo pueden hacer ni el CEO ni el directivo tecnológico solos. Necesitan a todo el comité ejecutivo. Y aquí tienen una pequeña dificultad: la destreza digital, lo que se llama el digital mindset o el digital dexterity de estos ejecutivos del comité ejecutivo. Porque, claro, es pobre esta destreza digital. En general, depende del tipo de ejecutivo funcionalmente, pero es pobre. Y aquí aparece un nuevo rol, el rol del directivo tecnológico, que tiene que evangelizar y tiene que convertirse en algo así como el director de orquesta tecnológico para toda la organización, que va mucho más allá de lo que hacía hasta hoy. Y sobre esto, aquí dejo otra amiguita que, si queréis, podemos recoger y hablar en otro momento. Y ya para acabar, muy breve, prioridades sociales. El interés creciente en sostenibilidad se ha doblado con respecto al año anterior, la famosa ESG, que es el término con el que globalmente ahora se conocen a las acciones que aportan sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad de inclusión en los empleados, se ha doblado, con lo cual hay un creciente interés. Y por último, hay una gran concienciación para luchar contra el cambio climático. Los CEOs quieren activar acciones concretas para esta lucha, algunos por convicción y otros por presión social y política, pero es algo que va a estar en las agendas de todos los CEOs. Bueno, importante, ¿no?, ese crecimiento de la sostenibilidad, Daniel, con el que nos quedamos, sobre todo respondiendo a las 3 variables del ESG, ¿no?, el medio ambiente, la parte social y también la parte de buen gobierno. Son 3 patas que estamos viendo además en todos los entornos, pero cuando nos centramos en el lado de la inversión tienen un peso fundamental. Muchas gestoras de fondos hemos visto cómo han adoptado esta filosofía y la han trasladado precisamente a los activos de inversión. Y sobre todo una frase que me ha gustado mucho es cómo nace, ¿no?, ese rol del directivo tecnológico, que tiene que evangelizar a los empleados. Además es una batuta que ha tenido que adquirir en un momento en el que ya hablábamos de transformación digital antes de la pandemia, pero sí que es cierto que debido a la crisis sanitaria todo este proceso se ha acelerado muchísimo más. Muchas gracias por acercarnos a estas principales prioridades de los CEOs en este momento en el que ya nos encaminamos a esa recta final de la pandemia. Daniel Sánchez Reina, analista vicepresidente de Gartner en el área de liderazgo y de cultura organizacional. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Un placer.